Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos por aquí, por este medio, este, pues iniciando una charla, evocando algunos recuerdos y como ustedes saben, principalmente es pues dejar un testimonio visual de algunos aspectos de nuestra vida, de la familia Cruz. Este video pues lo voy a intitular De todo un poco. De todo un poco porque quiero platicarles principalmente de un tema, los parientes lejanos y los parientes cercanos. ¿Cuál es el concepto de esto? Los parientes lejanos pues son aquellos que no vienen de primera línea. Bueno, al menos yo así lo entiendo, ¿no? Y ya los parientes un poco más lejanos son los que vienen de segunda línea. ¿A qué me refiero? Parientes cercanos. Mi tío Pepe tiene 3 hijos y mi tío Pepe es hermano de mi mamá. Él obviamente pues es un pariente cercano porque es un pariente directo. Sin embargo, fue cercano solamente cuando vivíamos, digamos que en el mismo techo, ¿no? Bajo el mismo techo. Eh, Después se casó y obviamente pues hizo su vida, vivió en otros lugares y tuvo sus hijos, pero nunca hubo una relación cercana, ¿sí? O sea, estos parientes cercanos pues en realidad eran parientes lejanos. Otros, mi papá tenía 2 hermanas, mi tía Celia y mi tía Lupe. Mi tía Celia tenía varios hijos, a ver, eran Germán, Alberto, Teresa, José, Ale, Alejandra y Marta, 5. También parientes cercanos porque pues era la hermana de mi papá. Pero como ella era mayor que él y se casó muy joven, pues tuvo sus hijos muy joven también. Y resulta de que eran pues bastante mayores que nosotros, mínimo 11 o 12 años mayores que yo, que fui el primero. Entonces cuando yo nacía, pues ellos entraban a la adolescencia y cuando yo tenía 5 años, ellos ya eran unos jóvenes de 17, 18 años, el mayor, y realmente las que eran más o menos de mi edad, pues eran mi prima Ale y mi prima Marta. Eh, Siendo niñas, pues obviamente, además mi prima Ale trabajó desde muy, 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 muy jovencita, casi diría que desde muy niña. Entonces, tampoco había una relación cercana con ellos. Y los hijos de mi tía Lupe, pues ahí sí ni siquiera sé cuántos fueron, porque recuerdo que mencionaban a una Emilia, una Alejandra, un, el Chivito,
que ahorita se me fue su nombre. ¿Cómo se llamaba mi primo? Híjole, no me acuerdo. Y luego era Martín, y luego Juana, y luego Ofelia, pues eran como 6. Y ellos eventualmente, principalmente mi prima Ale, con su hermano, parece increíble, pero para que vean qué tan cercanos éramos, o más bien dicho, qué tan lejanos que ni siquiera me acuerdo el nombre de mi primo. Iban a visitarnos a la casa, pues más que nada iban a ver a mi mamá porque ellos, principalmente Alejandra y su hermano, eran mayores que nosotros. Este, de manera que esos parientes cercanos, pues en realidad eran lejanos. Y a los que yo considero lejanos, que no lo eran tanto porque eran en segundo grado, pues eran los hijos de la tía de mi mamá, o sea, sus primos, hermanos de mi mamá, que venían siendo o vienen siendo pues nuestros tíos. Sin embargo, siempre nos tratamos como primos. Y bueno, pues estoy hablando de los hijos de mi tía Tina, que eran Daniel, María Eugenia, Mucio, Lidia y Germán. Y de mi tía Concha era mi primo Jesús, Chucho. Ellos sí eran cercanos. Daniel no, porque Daniel pues era el mayor, pero mi prima María Eugenia, Lidia, Mucio, Germán, Chucho, resulta que ellos eran unos primos un poco lejanos, pero realmente eran los más cercanos, con los que más convivimos. Incluso ya después de casados, mi primo Daniel siempre nos tomaba en cuenta, por lo menos a mí, si tenía una reunión en su casa, nos invitaba pues a la reunión, a la comida. Mi prima María Eugenia es una, es una persona a la que yo quiero mucho, porque siempre, y es la única, siempre ha estado cerca de nosotros, de una manera o de otra, siempre nos ha ido a visitar. Cuando murió mi mamá, que era su prima hermana, le dijo a mi hermana Marta, oye Marta, pues yo no quisiera que se acabara la relación entre nosotros, ¿no? ¿Puedo seguir viniendo a verte? Y Marta le dijo, sí, claro que sí. Y mi prima en un principio quedaron de verse pues una vez que fuera mi prima a la casa y la siguiente vez que fuera mi hermana Marta a la casa de mi prima. Sin embargo, mi hermana Marta, pues por algunos problemas pues de salud, un día le dijo, ¿sabes qué? Prima, a mí me cuesta mucho trabajo ir a verte. No, no te preocupes, prima, yo vengo. Y mi prima, pues hasta la fecha creo que sigue yendo a visitar a mi hermana Marta. Obviamente, pues yo ya hace como 5 años que no la veo, porque es el tiempo que yo tengo de haberme salido de allá de la Morelos y ya no he visto a mi prima. Sin embargo, eventualmente, pues nos mandamos mensajes, alguna vez le llamo por teléfono o ella me ha llamado en algún momento y hemos platicado y es una persona muy, muy cercana, es una mujer muy respetuosa, es una mujer muy cariñosa, siempre nos saluda con
con un abrazo muy fuerte. Este, Tiene muchas virtudes, mi prima María Eugenia. No habla de más, no se mete en lo que no debe, este, y siempre nos ha demostrado su afecto y su cariño. Ella, ella es mi prima lejana, pero que realmente es la más cercana de todos mis primos. Y bueno, hablando de todo un poco, están mis abuelos, a quienes sí conocí. Mi abuelito Pedro, lo recuerdo perfectamente, era un hombre de una estatura regular. ¿Qué me refiero? Uno 60, 1,65, un poco chaparrito, pero no tanto. Este, no era ni flaco ni gordo, sino todo lo contrario. Era un hombre pues maduro, robusto, pero sin ser obeso. Tampoco era delgado. Usaba sombreros, así un sombrero tipo tejano. Usaba botines y usaba pantalones vaqueros. Físicamente él era un hombre de una tez, pues digamos que tostadita por el sol. Su piel estaba curtida por el sol. Este, no era precisamente moreno, pero era eso, así como tostadito por el sol. Este, Tenía una nariz recta, afiladita, tenía una sonrisa muy agradable y tenía una cicatriz en la mejilla, aquí, una cuchillada que le habían dado, pero bueno, tenía una buena cicatrización. Ya ven que hay dos tipos de cicatrizaciones, no recuerdo los nombres, pero en algún momento una cicatriz cierra hacia adentro. Entonces resulta que son las cicatrices que casi no se notan. De hecho, esta era la cicatriz, el tipo de cicatriz que tenía mi abuelito, y parecía más una arruga, una marca de expresión que una cicatriz. Cuando éramos niños y mi papá nos llevaba a verlo, este, siempre le decía, oiga, pa, cántese una canción, bájese la leña y cántenos una cancioncita. Y, y mi abuelito lo complacía y cantaba una canción que supuestamente era de su autoría, que decía, hay muchas mujeres en la actualidad que no saben ni lavar o ni planchar o ni guisar, pero con descaro dicen a sus padres, yo ya me quiero casar. Ah, y si sus padres se oponen, que contraigan matrimonio. Esas chamacas se vuelven como el demonio, algo así. Algo así era el versito que cantaba mi abuelito. Y pues como ya les he platicado, él en su juventud fue un mujeriego, ¿sí? Y hay una canción que canta Vicente Fernández que se llama Sublime Mujer. Si algún día tienen la oportunidad, escúchenla. Y cuando habla
la canción de ese tema, Sublime Mujer. Parece que están describiendo a mi abuelito Pedro. Mi abuelito Pedro era un hombre, por lo menos cuando íbamos a verlo, era un hombre que se sentaba a platicar con mi papá, llegaba cualquier persona a verlo y pásate, compadre, y no te echas un taco, siempre, siempre. Y no te echas un pulquito, y a mí también me dicen, ¿no quieres un pulquito, mijo? No, abuelito, no, el pulque no es lo mío, no, vamos, no lo he probado siquiera, pero su consistencia y su olor no son de mi agrado, de manera que nunca le acepté ni un trago de pulque, y mi papá creo que tampoco. Pero siempre hay la música, siempre las canciones, siempre nos traen recuerdos, siempre nos remiten a un momento y a una persona. Y por ejemplo, cuando escucho algún tango como Caminito, siempre me remite al recuerdo de mi abuelito Miguel, que era el papá de mi mamá. Él era un hombre también no muy alto, pero bueno, cuando uno es niño siempre los ve hacia arriba y los ve bastante altos, ¿no? Yo veía alto a mi abuelito Miguel, aunque no lo fuera tanto. Él era blanco, muy blanco, era chato, de nariz ancha, de cabello negro, rizado, chino, y él sí era un poquito más corpulento tal vez que mi abuelito Pedro. Y también era un hombre de un carácter, él era de una personalidad recia, de un carácter duro, era una persona pues, que intimidaba, me parece, con su personalidad. Sin embargo, con nosotros, por lo menos con mi hermana Marta y conmigo, que fuimos los primeros nietos, siempre fue bueno. Siempre era sonriente, siempre nos daba dinerito, centavitos, 10 centavos a cada quien. Mi hermana Marta era la que le pedía dinero y, y era su consentida. Y siempre, siempre estuvo cerca de nosotros. Él sí, él era un pariente, pues no tan lejano, ¿verdad? Porque era nuestro abuelo, pero fue muy cercano, más cercano que mi abuelito Pedro. Siempre que yo recuerde, siempre nos trató bien. En alguna que otra ocasión a mí me regañó, pero nada del otro mundo. Eh, Él tenía sus ahorros, le daba su dinero a mi mamá para que se lo guardara, y mi mamá tenía un lugarcito especial donde le guardaba el dinero, y a veces pues me parece que nosotros nos veíamos en ciertos apuros y mi papá le decía a mi mamá, vieja, pídele prestado a tu papá, y mi mamá le pedía y siempre le prestaba, y mi papá siempre le pagaba, obviamente. Nos compraba nuestro pastel cuando era nuestro cumpleaños. Eh, Me llevó a trabajar con él a su tienda, a su miscelánea, cuando yo salí de la escuela primaria. Y me parece que era muy, muy buena persona, mi abuelito Miguel. Aunque también era de esos señores de antes que si lo buscaban lo encontraban. No,
no se le caía el cuchillo de la cintura. Siempre andaba prevenido. Y así, las canciones siempre nos remiten a personas y a momentos. Y de mis abuelas, pues de ellas no puedo decir nada porque mi abuela Soledad, la mamá de mi papá, murió cuando él era niño. Y mi abuela Josefina, pues murió cuando yo tenía como tal vez 2 años. Ni siquiera la recuerdo. Pero bueno, pues esos son algunos temas que quería yo comentarles, incluso sus rasgos físicos, porque eso nos permite imaginar cómo eran las personas. Y, y la imaginación es un don que Dios nos dio, que es fabuloso. Y digo que es fabuloso porque cuando yo era niño, nosotros no teníamos televisión, solamente teníamos un radio. Y ese radio yo siempre lo escuchaba muy atento a las 8 de la noche. Una radionovela, Calimán, el hombre increíble. También había una que se llamaba Chucho el Roto. Y era tal la narración y los diálogos de los personajes de la telenovela que a mí me atrapaba, me, me hacían volar mi imaginación y casi parecía que podía ver físicamente a los personajes de cada telenovela. Hablando de la música, cuando yo era jovencillo, fue la década de los 60, 70, que surgieron muchos grupos musicales como los Pasteles Verdes, los Ángeles Negros, los Terrícolas, los Solitarios, los Freddys, muchos grupos. Y había uno de ellos, los Solitarios, que cantan una canción que se llama No dudes de mi amor. Creo que es esa. O tal vez la estoy confundiendo con otra, pero que a mi mamá le gustaba mucho, porque dice que hay recuerdos inolvidables, hay historia y hay amor. Recapacita y comprende que si yo he tenido errores, no es para decir, no es para decir adiós. Creo que se llama Recuerdos Imborrables. Y a mi mamá le gustaba mucho porque decía mi mamá, un día fuimos al centro, me parece, fuimos a desayunar y caminando ahí por las calles de Monte de Piedad, casi esquina con 16 de septiembre, a un costado de la catedral donde están los arcos. Mi mamá recordó los momentos cuando ella era joven y seguramente trabajaba por ahí, por el centro, o por lo menos pues paseaba con mi papá por ahí y
siempre que escuchaba esa canción me decía, ay hijo, con esa canción cómo me acuerdo de tu papá. Es una canción muy bonita. Y bueno, pues por esta tarde creo que es todo. Me gustaría comentar muchas cosas más, pero ya habrá otro momento. Por lo pronto, hasta la próxima. Que descansen.